general decir que son iguales. Entonces necesitaríamos dos matrices. Si lo ven, ¿hacia dónde fue enfocado estos métodos hoy en día? Cómputo. Los programas. ¿Sí? Recuerdan que David de ETAP, que vino la semana pasada, nos mencionó algo así, ¿no? Sí, lo mencioné. Sí. Lo mencionó. La realidad es de que cualquier software de análisis de fallas está utilizando este método. ¿Sí? Para resolver lo que ya utiliza Newton Raphson y que Gauss-Seidel es otra cosa. Exactitud, algoritmos propios de la empresa de software. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí tienen una duda? ¿O muchas? Esto es una introducción. Es solamente una introducción. Digo, evidentemente no estamos viendo así No, para ya nos empezamos a mover, pero... Es que a veces sacar las impedancias y el arreglo es en triángulos y el arreglo es en cuadros en el caso de los conductores. Exactamente. Los motores también diferentes. O sea, las matrices de impedancia varían para cada elemento. Sí, exactamente. ¿Sí? Que eso no está tan fácil. No, o sea, ahorita está conceptos, nada más. Sí, es el puro concepto y es... Sí, porque aún el curso dificilísimo de de Lorenzo te simplifica mucho, pero no se mete a matrices de conductores. No se mete ahí, deja que se mete, vas a ver. Sí, es tan complejo como lo quieras hacer. Ahora, viene algo muy importante, digamos, esto es el proceso matemático, Luego viene algo que ya nos estamos metiendo con quién. Con la normatividad. Ahí está tu proceso matemático de Thevenin. ¿Sí? ¿Y qué viene? Que tampoco lo vamos a ver en detalle. Solamente rescato yo esto. El estándar ANSI IEEE 37 nos dice que existen para ellos 3 redes de análisis. La primera red a medio ciclo, o como ellos le llaman, corriente momentánea. Que nos dice, esta es la red, y lo leo para que sea literal, esta es la red utilizada para calcular la corriente de cortocircuito momentánea y los esfuerzos de los equipos de protección después de medio ciclo de la falla. La red de 1,5 ciclos a 4 ciclos, esta es la corriente interruptiva. Esta red es utilizada para calcular la corriente de cortocircuito interruptiva y los esfuerzos de los equipos de protección después de 1.5 a 4 ciclos de la falla. Y la última, la red a 30 ciclos. Esta red es utilizada para calcular la corriente de cortocircuito en estado estable y los ajustes para los dispositivos de sobrecorriente después de 30 ciclos. Son algunas de las redes. Si ven, ahorita en los 4 métodos que vimos solamente nos estábamos metiendo con quién, con valores de corriente, impedancias y tensión. Aquí las normas ya nos empiezan a hablar de quién, tiempos. ¿Sí? Tiempos. No las traigo porque son muy extensas también o no se las puse, son muy extensas el desarrollo de estas fórmulas de estudio de cortocircuito. Algo muy importante, aquí en estas normas también ya se toman en cuenta el valor de la componente de corriente directa. ¿Vale? Es algo muy importante. ¿Vale? Y además ahí sacas tus ajustes, ¿no? De protección. Puedes sacarlo. Puedes sacarlo. Lo utilizas como base para determinar tus ajustes. Pero también existe una norma europea. ¿Sí? Es la IS 60909. ¿Sí? Entonces, aquí yo lo que les puse es básicamente a manera de resolver cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a leer. El modelado de la corriente alterna es diferente conceptual y computacionalmente en ambos métodos. Para empezar, son distintos. El nombre y cómo se plantea. En el método ANSI favorece a un ajuste universal para
reactancias de las máquinas para calcular las corrientes simétricas interruptivas. ¿Qué quiere decir esto? A nuestros valores de reactancia de nuestras máquinas, motores principalmente, los va a multiplicar por factores para ajustarlos. ¿Sabe? No está tomando el valor tal cual de la reactancia de la máquina, los ajusta, los multiplica por tablas que ellos ya tienen predefinidas. Aquí están. Los multiplicadores en el método ANSI son independientes de la ubicación de la falla y del tiempo de apertura. Esto es importante. ¿Sí? Es universal, te dice, bueno, es un generador de polos calientes, ¿de cuántos polos? Entonces lo multiplico por este. ¿Sale? En el método ISM puede recomendar tomar en cuenta la proximidad de la máquina al cortocircuito. ¿Por qué les dice esto? Entre el conductor de la máquina, ¿qué tal? Le voy a decir, está tomando, digamos que mucho más en serio la aportación de la máquina al cortocircuito. Si yo lo tengo en mis terminales, es decir, bueno, tengo CFE que en una trayectoria general son 500 metros, por decirlo. Pero mi nivel de mi cortocircuito fue en las terminales de un motor que tengo de inducción aquí. Por electricidad básica, ¿quién va a aportar más? ¿Me voy a esperar a que llegue a CFE con su magnitud de MVAs? ¿O con mi motor que puede ser de 50 HPs, 100 HPs? Sí, pero además el conductor que te llega no te va a dejar pasar, es una impedancia, no te va a dejar pasar más de una cierta corriente por ahí. Sí. No puede pasar. Ahí viene la selección del equipo por cortocircuito, del cable. Pero yo tengo una pregunta a ese respecto. Eso es cuando estos métodos originalmente, y si son válidos, no tantito, cuando tenías contactores. Sí, ahora, porque ahí, fíjate, de hecho, la realidad es de que la ANSI o la IEEE 37 se meten mucho a los métodos y hablan ya de especificaciones. Es más bien una familia, la C37, de especificaciones de contactores, como tú mencionas, que bueno, para empezar, un contactor no te protege contra cortocircuito. No. Digo, nada más, punto. No, pero me refiero. Pero de los contactos de los interruptores, exactamente. Pero la aportación que el motor te da para el cortocircuito, cuando viene el cortocircuito y el motor está trabajando, sí la consideraban a través del contactor. Sí, pasa a través del contactor. Sí. Situación que cambió radicalmente cuando ya tienes equipos de electrónica de potencia. Sí. No, es evidente. La realidad es de que, y estoy de acuerdo contigo, Inge, que esta familia de normas, tanto la IS como la ANSI, son las bases para la especificación de esos equipos. Interruptores de caja moldeada, interruptores de potencia en baja tensión, de media tensión, toman como en cuenta. Entonces, están tomando en cuenta los tiempos máximos de apertura de tus interruptores para liberar la falla y el que pasa a través de él, lo que debe de sostener. Por eso, pero ¿qué pasa cuando tienes en lugar de un contactor, tienes ya no hay aporte del motor? Sí lo hay, pero los tiempos se reducen. Es que los inversores no te dejan pasar energía en sentido contrario, a menos que tengas un frenado dinámico, Bueno, finalmente en ese sentido, acuérdate que tú vas a tener tu relevador de sobrecarga con las protecciones ajustadas de electrónica, de potencia, y va a estar sensando ¿a quién? A tu carga, ¿no? Van a pasar por los TCs que tiene tu relevador de sobrecarga, o lo que sea, para la protección que esté habilitada, ¿no? ¿Sí? Finalmente, él a quién le va a mandar el disparo. Sí, no va a un contactor. ¿No a un contactor? No, ya sé, ahí está la situación. No va a un contactor. ¿Se lo manda a quién?
No, o sea, un inversor normalmente en la salida puedes pedirlo, Ajá. indudablemente con bypass, Ujú. pero si lo pides sin bypass, los IGBTs están conectados al motor directo. Ah, ya. Es que tú, entonces, digo, perdóname. Ok. ¿Estás hablando de un arranque suave? No de un arranque suave, una simplemente electrónica de potencia para un motor inversor, un arranque suave, Ahí te va. Es que las reglas que nos dice la IEEE, y ahí vamos a eso. Ajá. Cuando tú tienes un arranque suave, cuando tienes un variador, esos no te aportan. Ok. Esos no te aportan. La regla es porque cuando tú tienes un bypass, ¿cómo haces el arranque suave? Por la electrónica de potencia. No arrancas a tensión plena, no viene la corriente de arranque, la de corriente de motor. Empiezas a disparar pistores y con rampa de aceleración, con tu rampa de corriente. Okay. Pero la pregunta era esa, sí. ya me la respondiste muy clara. Sí, ¿no? En ese sentido, hoy en día, cuando nosotros tenemos electrónica de potencia, para arranque suave, variadores, esos no aportan, Literalmente, hoy en día, ya en nuestras plantas industriales nosotros podemos reducir voces. Llegas con el cliente, a ver, tu CCM, 20 columnas, dice ese marcador, ¿no? Pues a levantar todos, ¿no? Me voy, la IEEE me dice, motores mayores a 50 HPs, los tomo como individuales. Motores menores o igual a 50 HP los puedo agrupar en un motor equivalente. ¿Sí? Pero todos con contacto. Sí, lo tomas como contacto. Sí. Ahí principalmente lo estamos haciendo para la aportación de la falla, de la corriente. Sí. Pero cuando ahora ya dices, bueno, ¿y cómo es tu arranque de tus 20 columnas y que tienes 100 motores? Pues es que todo se maneja por variables. Mejor me voy al otro porque ni va a aportar. Esa era la ¿Sí? O sea que tu presentación en la primera parte habría que poner eso. Exactamente. Sí. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, no lo sabía. No se toma. Como práctica recomendada, no lo toma. Claro. ¿Sí? Cosa que siempre va a suceder en un motor de 100 caballos en adelante. Sí. Digo, aguas, porque si hay motores de arranque a tensión plena, No hay muchos motores, por eso el control es nuevo. Bueno, eso sí. Digo, estamos hablando de condiciones ideales. Sí, Claro, condiciones ok. ideales. Bajo ese contexto, seguimos con la distinción. En el método ANSI favorece una aproximación sencilla, basada en la relación XR, en el punto de falla, y esto es importante, presentando reducciones separadas de reactancia y resistencia de la red fallada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nuestras impedancias están formadas por resistencia y reactancia, de la naturaleza que sea. En el método ANSI, básicamente, vamos a tratar en una matriz, por así decirlo, a la resistencia y en otra matriz a la reactancia. Esto pega. ¿Por qué? Finalmente están las reglas de operación de los números complejos. ¿Sale? Esto es una diferencia. En el IEC nos dice, hace una distinción si las fuentes independientes o no alimentan la falla. ¿Sí? Ahí me equivoqué. ¿Sí? Le metí un teclado más. En el método IEC recomienda la reducción de redes complejas. Aquí ya toma al número complejo en toda su forma. ¿Sí? Esta es una distinción que la hace. IEC, que toma método complejo, la forma compleja más bien, y en el ANSI, y nos dice, los cálculos de cortocircuito en estado estable son distintos en ambos métodos por el hecho de que IEC requiere una consideración explícita de la excitación de las máquinas síncronas y la influencia de saturación. Ya no estamos siguiendo más a qué, a la máquina, ¿no? ¿Qué es lo que me va a aportar? Pero Sí, máquinas en específico síncronas, motores exactamente, porque eso es algo muy importante. Sí. ¿Qué ocurre con una máquina síncrona síncronas, esas sí aportan. cuando ocurren cortocircuitos?
Es un Esa error cosa, dices, puro. a ver, el cortocircuito fue en alterna. ¿Y qué pasó con la excitación? Esa sigue ahí trabajando. Claro. Entonces esa me sigue aportando. Es por eso que cuando nosotros tenemos un motor síncrono, también debemos de tener protección de ¿qué? Excitación. ¿Sí? Claro. Es por eso. Porque si no me va a seguir aportando. Un motor de inducción pues, se va a frenar por inercia en algún momento. Pero sí aporta. Se aporta. Al estar girando, aporta. Pero no el nivel de un síncrono. Exactamente. Porque este tiene. Aparte porque aquí ya nada más a la falla le estamos inyectando corriente directa. No, además tienes Sí. imanes permanentes. Exactamente. Para- Entonces, aquí cuando tenemos esas máquinas síncronas es cuando podemos ver que en una falla hasta el cable puede empezar a colear, ¿no? Sí. Chicotear. Sí. Chicotear. Se convierte en motor de corriente continua. Es como si le metieras No, una prueba de tanque. generador. ¿Sí? Como generador, sí. Como generador. Pues es que un motor síncrono es un alternador. Sí, sí, pero es la que cuando entra ya en la falla, Ah, exactamente. ¿cuál va a ser la Cuando ya está dando la corriente de cortocircuito en ese momento por la inercia que se mantiene, ¿verdad? Se convierte en un... Está aportando a la falla todavía. Pero ya es la componente De la corriente directa, todavía mucho más peligrosa. ¿Vale? A los elementos. Y al aislamiento eso te lo va a tomar. Claro. Y no hablamos solamente del aislamiento de qué, de cables ni de aisladores, hablamos del aislamiento propio del equipo. ¿Vale? ¿Sí? Bajo ese contexto, ¿tienen alguna pregunta, un comentario? Digo, es muy rápido, lo traté de hacerlo más simplificado y claro. Porque tenemos media hora para divertir. Adelante, mejor con el equipo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea que cuando te dicen los famosos métodos numéricos esos que aparecen, dicen de acuerdo a norma ANSI, ese es Ya te va a decir, no, la realidad es de que norma ANSI te especifica las ecuaciones que utiliza con norma ISM. Ya cada programa que utilices, ETA, SKM, Paladin, lo que sea, van a utilizar sus propios métodos. Puede ser Newton-Raphson o uno que ellos generaron. Sí, claro. Pero están basados en Thevenin, las normas ISM y sus métodos numéricos propios. ¿Vale? ¿Sí? Otro comentario. Mande. Estamos viendo que entonces IEEE 77 considera la parte compleja, vamos, Separada. es un número imaginario, Sí. pero separa la parte real De la parte compleja. y es la parte normativa donde manejan los números complejos. De la recomendación de ellos. Sí. O sea, lo separa. Sí, hablando de lo que es la parte matemática, porque nuestras metodologías Puedes, ahí la recomendación es, toma en cuenta la reactancia. Lo más recomendable es decir, bueno, pues la resistencia ni pinta. Ah, ¿no pinta? No pinta quizás en un cable de 10 metros, pero en un alimentador de 500 metros, de 3x500 MCM, dices, no, espérate, ahí sí ya pinta, ¿no? O en una línea de distribución o transmisión, ahí sí pinta. Por eso la necesidad del número complejo, la parte real Exactamente. y la parte imaginaria. Si se dan cuenta, fueron personas que se quisieron hacer la vida más fácil. No, bueno, es que no tenías computadora. Es que No, en un tenías principio de los computadora. primeros métodos. Sí, claro. Sí. Era la ecuación rápida, ¿no? Exacto. Sí. ¿Vale? Entonces, Pero sí es mucha lana. O sea, si tú consideras la caída de la corriente de corto en un alimentador, pues sí te determina mucho el que utilices un interruptor de un marco u otro, ¿no? Y eso, pues lana también. exacto. Entonces, algo muy importante, y les voy a pasar esta tabla, voy a ir bajando.
es que cuando nosotros hacemos la reducción por diagramas de secuencia, va a tomar en cuenta el tipo de conexión de tu transformador. ¿Sí? Va a tomar en cuenta el tipo. Sí, vamos a ver esto. De tal manera que no le haga mucho caso a esto que dice baja tensión, media tensión, más bien veámoslo como el tipo de conexión, ¿vale? Nos dice que cuando yo tengo una delta, ¿cómo se va a considerar el elemento? Es un circuito que abierto en quién? En secuencia cero. ¿Sí? ¿Y del lado de quién? De mi estrella, voy a tener a su impedancia referido a un... No, aquí no vamos a hablar de tierra, vamos a hablar de voltaje de referencia, porque acuérdate que es tu impedancia equivalente de Thevenin, ¿con quién? Con tu fuente de tensión equivalente. Entonces es tu referencia a cero, no tierra, eso es muy importante, tu referencia a cero. De tal suerte que ahora para la secuencia positiva y negativa, ¿se toma como circuito abierto? No, es un circuito cerrado. Y así nosotros nos podemos ir. Ahora vean algo bien importante, no se alcanza a ver muy bien por la resolución, pero nosotros tenemos del lado de quién, de la estrella, una impedancia limitadora de potencia, de falla tierra. ¿Sí? ¿Y cómo se toma en cuenta esta? 3 veces su valor. Y ese 3 veces, ¿quién lo tenía? La corriente de secuencia en el neutro. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está la utilización. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, esta es una tabla. Pues, los más usuales, vean cómo se comporta cuando tiene una conexión delta-delta. Automáticamente Se abre como si se abre de ambos conexiones, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? Se las tomo como, se las voy a compartir. Entonces, ahora sí. Si ven, es un sistema sumamente pequeñito, ¿sí? Nos da para media hora exactamente. ¿Sí? Vamos a hacerlo por el método de PUs. ¿Y qué más? Y de los MVAs. Entonces nos dice, yo tengo un generador de 30 MVAs que me está generando a 13.8 con sus reactancias, en este caso lo vamos a simplificar, solamente sus reactancias, secuencia positiva y negativa al 10%, una secuencia cero del 7%. Ese generador se alimenta, bueno, está conectado en estrella, sólidamente aterrizado, se conecta a un bus 1 que alimenta a su vez un transformador en conexión delta estrella sólidamente aterrizado de 20 MVAs que es elevador de 13.8 a 138 kV con una impedancia, reactancia del 10%. De ahí tenemos nosotros una línea, esta es una línea de transmisión, ¿sí? Que tiene una reactancia de secuencia positiva y negativa de 100 ohms, una secuencia cero de 140 ohms. Y de aquí llegamos a un transformador reductor que es de 138 kV a 13.8 kV con una potencia de 15 MVA y una reactancia de 12%, que finalmente alimenta a un motor en media tensión de 13.8 de 20 MVA con una reactancia de secuencia positiva y negativa de 8% y una secuencia cero de 3%. Es todo lo que necesitamos nosotros para empezar a hacer un análisis de todo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a empezar a definir o atacar el problema? Por PUs necesitamos... Ahí te vas a quemar el transformador. Sí. Una potencia base. ¿Sí? Para practicidad, nosotros podemos tomar la potencia base como la del generador. Podemos tomar todos los valores base del generador. La tensión base también es de
13.8 cabeza. ¿Sí? Entonces, nos dice que yo debo de hacer mi equivalente o mi diagrama de secuencia positiva. Este es de quién? Del generador, ¿no? Sí. Llega un transformador, perdón, a un bus. De este bus le pega a un transformador que sigue un bus a la línea, un bus, el transformador, un bus y el motor. Aquí también se me funde eso, este está sólidamente aterrizado. Ahorita vemos cómo lo trataríamos si no estuviera sólidamente aterrizado. ¿Cuál es el valor? Nos dice la regla que elijamos las bases y después cambiemos a valores por unidad. Sí. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos a valor por unidad? Esto es secuencia positiva y negativa, ¿vale? ¿Cómo la cambiamos a PU? Ahí viene la otra regla. Todas las impedancias y reactancias de los equipos ya vienen referidas a sus propias bases. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo, ¿cuánto es? 10% en valor en PU, esto es 0.1. ¿Por qué? Porque yo ya estoy, esa reactancia ya está referida a estas bases. Ya no necesito cambiarlas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora sí. Bien. ¿Cuánto será la reactancia en PU del transformador? Punto 1 por 30 por 20 entre 30. 20. ¿Se acuerdan de la fórmula? Sí, la pongo aquí, la voy a enseñar. Pero más bien es de, vamos a pensar, estás disminuyendo. Cambiando Ahorita se la pongo, ¿no? Ahí está. Ahorita se la pongo. Es esta fórmula. Este es mi valor en PU. Esta es la base a la cual yo la quiero llevar. Este es mi valor en base, en la cual ya está el elemento web. Este es el valor de quién? De la tensión base a la cual está el elemento, y este es el valor en tensión base a la cual yo lo quiero. Entonces, como menciona el ingeniero Gerardo, es 30 entre 20 entre 13.8 entre 13.8 al cuadrado. No, 13. Estás viendo del lado del secundario. Estamos haciendo el barrido de baja a alta, por así decirlo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, esto es ZPU2, le voy a poner que es punto 1, ¿no era? El del transformador. Sí, Sí. Punto Sí, punto 1. Por, al cual yo la quiero llevar 30 En la base 2. entre 20. ¿Sí? Y esta es como la regla de las fracciones, ¿no? Este va acá arriba, 13.8, es a la cual está referida, y esta es a la cual lo voy a llevar, 13.8 al cuadrado. ¿Salud? Gracias. Salud. Ese es 1.5, son 1.15, ¿no? Punto 15. ¿Esto qué tiene? ¿Sí? Entonces este es punto 15 pesos. ¿Sale? Después, alinea. ¿Cómo lo hacemos? Ah, es que no tiene el valor. Yo tengo el ohms. Necesitamos un ingeniero, ¿no? Sí. Estamos aquí Roberto de este cuate. Pero eso. De Enrique Sartre. Bien fácil. Tenemos que aplicar
La potencia aplica para quién?